Carlitos, ¿cómo está? ¿Bien? Yo estoy perfecto aquí hablando con Orlando y con Camilo, hermano. Interesado porque el psicólogo no llegaba. Ya, ya, Bien, ya, perfecto. ya cuadramos aquí una componenda, hermano, para extra tertulia. Eso. Bueno, listo, cuando quieran, ya estamos en vivo. Listo. Bien, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Para mí es un placer enorme, enorme, enorme. Después de un receso casi de un mes largo, del segundo en vivo a este que estamos programando con el cual estamos iniciando en la noche de hoy, el tercer en vivo. Tu psicólogo en casa es el espacio que principalmente queremos abrirlo como una manera de poder conversar temas interesantes desde el punto de vista de la psicología, desde la astrología, de los saberes ancestrales, desde diferentes saberes, tanto de Occidente como de Oriente, y que nos permita de una otra manera encontrar razones y medios por los cuales nosotros como seres humanos, por el trasegar que tenemos en esta existencia, en este planeta, pueda ser de la mejor manera posible. Para mí es un gustazo enorme, enorme, como siempre, saludar a Carlos Cuenta, gran amigo, astrólogo. Carlitos, buenas noches. Hola Juan ¿Cómo vas? Pablo, ¿cómo estás? Hola Orlando, y un placer de estar en tu espacio de psicología. Para mí es un honor compartir contigo y tus invitados. Muchísimas gracias, Carlos. Y de igual manera, pues obviamente saludar a este invitado especial que tenemos para esta noche. Para mí es muy grato poder haber invitado y que me haya aceptado la invitación al programa a Orlando Perdomo Escandón, un padre, amigo de vieja data, donde por muchas situaciones hemos vivido y hemos atravesado. Con Orlando nos une que nacimos en la misma tierra, nos une la música porque hemos sido igualmente vinculados a gracia de Dios y al don de Dios también, la posibilidad de disfrutar de la música, en especial la música colombiana, los boleros y demás. Y para mí la admiración, el respeto y el afecto de poder contar con ustedes en este momento, con Orlando de manera particular. Bienvenido, Orlando, a este espacio. Juanpa, muchas gracias. Sí, amigo, exalumno, compañero, compadre. No, mejor dicho, nos falta no casarnos, oiga, nos falta. Hemos agotado todos los roles de la interacción masculina, pues, y ha sido una gran, muy gratificante haberlo tenido en mi trasegar de la vida. Él conoce mucho de mis inicios, de mi recorrido, de mis adversidades también, de mis logros. Entonces, y ahora que ya, digamos, ha ubicado un punto nodal de todas estas circunstancias ante lo que él estudió, que es la psicología. Entonces, bueno, qué rico que estemos por acá compartiendo y también una oportunidad de liberarnos y también de autorreconocernos y fortalecernos en ese camino que estamos buscando. Ya obviamente la edad ya lo pone a uno en un escenario mucho más reflexivo, de menos impetuosidad, pero de mucha más reflexibilidad. Entonces, gracias por la invitación, Carlitos. Me alegra muchísimo saber de su merced. Hacía rato que no nos hablábamos y qué rico poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. No, para mí es un placer, Orlando. De hecho, mientras te oía hablar, estaba recordando que tú eres intenso en todo lo que haces y mencionabas tus 56 años 3 veces buscando respuestas de manera profunda. El que es él y no deja de ser de ser. Ahí empezamos a preocuparnos, porque yo en ningún momento dije la edad y vea que ya me la dijeron con años, meses y días. Uy, no, empezamos mal. Aquí no me puedo dar el lujo de maquillar la información. Bueno, eso está bien, ya sabemos en qué terreno vamos a jugar. Muy bien, Carlito, muchas gracias, muy preciso. Genial. Vamos igualmente saludando a quienes están ingresando al espacio. Tenemos mira, Orlando, está Miguel Perdomo.
tu hermano. Camila Núñez, Adriana Mejía también nos está acompañando, y ahí poco a poco se van conectando las personas que les interesa pues escuchar estos espacios de que más que sentar alguna cátedra sobre la psicología o sobre la misma astrología, o de decir verdades como tal, es más un diálogo lo que nosotros estamos proponiendo como interacción humana. Sobre todo es como la interacción humana y la experiencia que hasta el momento nos acompaña, porque ya los dos, tanto Orlando como mi persona, estamos en el 5º piso, como para seguir hablando de la edad. Y Carlos cuenta, a pesar de que si Orlando lo mira y el resto de compañeros lo ven, Carlos cuenta ya se subió a los 60 años. Este era el 6º piso, ¿no, Carlitos? Sí, claro, ya estamos recorriendo el 6º piso felizmente. De acuerdo. Un saludo para Carlos Jaramillo, está con su hijo Santiago, que es muy cercano a tu nieto, perdón. Ajá, sí, Santiago, bienvenido. Un saludo a Miller, a mi hermano, que el hombre ha estado también aquí codo a codo luchando en la familia y haciendo también aportes importantes para que este nombre y esta lucha por la vida, por la proyección y por la consolidación de un sujeto, un ser humano con muchas particularidades. Él ha sido también un copiloto, pero muy, muy, muy importante en ese de mi vida. Entonces, a él agradecerle que está acá, Miguel, muchas gracias, y desde acá un abrazo, y hermano, y para lo que sea. Perfecto, muy bien. Ok, precisamente, ya que nos introduce Orlando con ese saludo al hermano, la invitación es a este diálogo y a esta conversación de lo que es Orlando como hombre, el Orlando Perdomo como hijo, como hermano, como padre de familia, como artista, como profesor y docente universitario que es. Y también me interesa mucho enganchar en la conversación ese Orlando Perdomo disruptivo. Y cuando hablo de disruptivo, quiero decir con ello del Orlando que no se deja encasillar por los cánones establecidos ni por la sociedad, e incluso ni siquiera por la misma música. Entonces, hacia esas facetas de ese Orlando Perdomo, quisiera que conversáramos, Orlando, si a bien nos lo permite. Hombre, claro que sí, o sea, son muchas preguntas al mismo tiempo, pero bueno, vamos a tratar de sintetizarlas. A ver, sí, indudablemente los diversos roles que uno va asumiendo en la vida, el momento de la dependencia absoluta que tiene uno como hijo, y máxime en el caso mío, que pues una discapacidad que me la gané, esa lotería me la gané cuando tenía un año, tenía 14 meses de nacido, o sea, alcancé a caminar 2 meses cuando me llega la polio, y bueno, eso indudablemente genera ya un redireccionamiento en lo que en su momento mis padres hayan podido pensar en lo cual sería lo que tendría para mí, porque pues yo soy el hijo mayor de Luis Ángel Perdomo y Alba Cecilia Escandón. Entonces, pues obviamente eso allá hay una ruptura, hay una brecha, y también hay una cantidad de traumas que se genera para ese constructo familiar, y pues obviamente en la construcción de esa familia, con esta sorpresa de unas secuelas de una polio tan severa como me tocó a mí, y el poco entendimiento que tenían mis padres de una condición tan particular, pues hizo que ellos en su ignorancia, pero en su buen corazón, hicieran lo que estaba a su alcance, ¿no? Entonces en ese valle y venga, con el hermano, con el curandero, con el de la droguería, cosas así, de lo popular, de esa sabiduría popular, pues hizo que el tiempo se pasara, y pues desafortunadamente, pues, y afortunadamente, pues me dejó unas secuelas, pero también me dejó unas posibilidades mínimas de movilidad. Es que la pierna izquierda, pues tengo alguna funcionalidad.
Pero, claro, entonces mis padres empiezan a luchar y bueno, lo asumen también desde esas narrativas populares, que es un castigo de Dios, que porque le habrán dado ese hijo así, que estarán pagando, o que vine yo. Bueno, hay una cantidad de situaciones conexas con la religiosidad también, con las narrativas populares campesinas. Entonces se va generando toda una cantidad de cosas. Entonces, para ir resumiendo, ellos empiezan a ir afrontando una cantidad de situaciones muy complejas, muy complicadas, y atendiendo la situación desde donde ellos pudieran, hasta que aparece una familia que iba de vacaciones por allá al sector donde yo estaba, una familia que iba cada año, la familia Marín, don Hugo Marín y doña Alicia, y se dieron cuenta de mi caso, porque yo pues, en un principio yo tenía la dependencia absoluta, no podía, primero se caminaba arrastrado, yo andaba arrastrado sobre las manos. Entonces, pues poco a poco ellos motivaron y me llevaron a Bogotá y bueno, hicieron que a pesar del tiempo hicieran que se recuperara algo. Total, entonces me recuperaron, me alcanzaron a dar posibilidades con la pierna izquierda y pues obviamente la dependencia de utilizar la muleta. Entonces viene un trabajo muy fuerte de mi mamá, porque más que todo a ella se le debo ese, muy fuerte de hacer de que yo, claro, con la dependencia de las dos muletas, entonces ella, su lucha fue que aprendiera a caminar sin una muleta. Eso me gané cualquier cantidad de juguete y cualquier carrotera, porque ella se formó ese proyecto de que yo tenía que aprender a caminar de una muleta. Bueno, y a eso hay que sumarle que yo antes de la muleta, cuando me vine a Bogotá, de esta familia me regaló una prótesis, órtesis se llama eso, que en su momento costaba muchísima plata, pero ya como niño al poco tiempo yo crecí, eso ya quedó inservible, entonces tocó con la muleta. Y bueno, dígame. Orlando, yo creo que allí vale la pena hacer coincidir su experiencia de lo que hasta el momento nos lleva relacionada con el tema de la discapacidad, porque Carlos Cuentas también tiene, digamos, esa condición de discapacidad. Entonces, creo que sería muy interesante compaginar las dos experiencias desde el punto de vista de los aprendizajes que la vida misma nos ha incorporado, querámoslo o no, porque ahí viene un poco la lógica de situaciones de destino, si existe un destino en esta existencia humana, ¿sí? O también lo compaginamos con el libre albedrío. Entonces, un poco la experiencia de Carlos Cuenta nos podría también tener otro punto de referencia de lo que es vivir con una discapacidad. ¿Sí es así, Carlitos? Sí, realmente mientras oía Orlando, estaba haciendo recopilación de lo que es elegir la discapacidad. Aquí hay que corregir el lenguaje y me perdonarás, Orlando, porque nuestra cultura nos vende falsas creencias de lo bueno, de lo malo, del castigo, y nada de eso existe. Entonces quiero retomar desde un punto de vista de que la discapacidad es un instrumento de conciencia y un vehículo de aprendizaje elegido antes de nacer, y elegimos los padres, la familia y las circunstancias que nos van a ayudar a trascender la situación. Antes de hablar el caso mío, lo voy a mostrar puntualmente en lo que tú hablas. Tú eres una persona que elegiste una mamá con temperamento para sacar lo mejor interno tuyo para que brillaras socialmente. O sea, elegiste los óvulos de esa mujer y el esperma de tu padre para venir a trascender la discapacidad como un vehículo de conciencia, y solo podías elegirlos a ellos para cumplir con tu plan, darte respuestas. Entonces, en ese orden de ideas, la discapacidad es un vehículo de conciencia elegido antes de nacer. Lo que pasa es que culturalmente la sociedad le mete connotaciones de bueno, malo, castigo y desgracia. Pero creo que la experiencia tuya te ha demostrado que de malo no tuvo nada. Sobre todo, Carlos, cuando los padres, digamos, tienen algunos referentes de tipo machista, que son los hijos mayores,
ojo, varones, y que tienen sembrada la expectativa y la esperanza de que ese hijo va a reproducir el apellido. No, pues te voy a contar una anécdota que es más paradójica. Orlando es el mayor, yo soy el menor y todas mis hermanas. Mi papá era un hombre que medía 2 metros y él quería tener un hijo varón a como diera lugar. Ensayó 9, 10 veces y como fue tan terco, le dijeron, ¿usted quiere un hijo varón a su imagen y semejanza? Entonces yo medí como muy poquito, cabía en la mano de él medía 2 metros, yo nací 7 mesino y vine a acrecentar un proceso de crisis existencial para él, para romper todos esos paradigmas. Yo no era el mayor como Orlando, pero era el menor. Y esa creencia del hombre va del hijo que trascienda lo de los padres, es una creencia cultural. Mi papá era costeño, como buen costeño. En Colombia, en Latinoamérica, el sentido de lo que Juan Pablo llama machismo es un error cultural, porque cuando uno dice, ojalá mi hijo se parezca a mí, le estoy cargando toda la genética de 4 generaciones, y eso es un problema. Claro, ¿sí? Total. En ese sentido, vale la pena, digamos, como preguntarle a Orlando desde su psicología. Finalmente, cuando hablamos de la psicología, una corriente de la psicología nos dice, usted tiene psicología del momento en que nació y empezó su proceso de crianza, y allí, con la compañía de su papá, su mamá, las personas que lo rodearon, ayudaron a estructurar un ser psicológico en uno. Hay otra corriente de la psicología que va muy amarrada a las filosofías orientales, que no cogen el momento del nacimiento para la construcción de lo psicológico, sino que incluso hablan de la importancia que tiene los periodos de gestación en el vientre materno, cómo influyen desde allí en la psicología de ese nuevo ser que se está gestando, o incluso más atrás con relación a vidas pasadas. Pero bueno, digamos como que no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí me parece importante traer a colación una pregunta para Orlando, y es, en ese proceso de construcción de su ser psicológico, ¿qué personas recuerda usted que marcaron para bien o para mal? Depende cómo lo quieras tomar, hacia dónde quieras dirigir la respuesta, para la construcción de ese Orlando Perdomo en ese recorrido de lo que hasta hoy llevamos de 56 años. Bueno, muy interesante. Las vitales. Sí, bueno, muy interesante la pregunta, porque digamos hay que marcar, digamos, como un antes y un después, y eso lo determina la música. Digamos, hasta que no aparece esa oportunidad, ese escenario en donde yo pretendía realizarme, y pues no con esa ilusión, digamos, como una situación coyuntural que me permitiera manejar alguna funcionalidad para no ser también una carga, porque mi papá y mi mamá, ellos siempre creían que la carga, que ellos iban a morir con la carga de su hijo mayor, de Orlando Perdomo, que ellos van a cargar con ese lastre toda la vida con esa situación. Yo desafortunadamente, y ahí sí es doloroso decirlo, pero yo desafortunadamente no tengo recuerdos, digamos, los recuerdos positivos cuando ya uno los analiza de manera extemporánea, con cabeza fría, como que no tengo ese referente de cosas bonitas. Por ejemplo, la relación con mi papá fue muy tormentosa. La relación con mi papá fue siempre, o sea, y era el machismo ultranza, ¿no? Y pues su hijo mayor, y un poco lo que dice Carlitos, esa representación, él me asumía como el baldado, no, yo era el baldado, mi hijo es baldadito, o sea, cada uno dependía de algo. Ese término yo no sé de dónde lo sacó. Entonces siempre me miraba, entonces a mí me decían los amigos de mi papá y mi mamá, me decían, ¿qué hubo su hijo el domador? ¿Qué hubo su hijo el torero?
o sea, para hacer alusión de que yo dependía de una muleta, de que tenía una dependencia de algo, ¿no? O sea, que no estaba totalmente independiente. Entonces, los recuerdos que tengo son muy lejanos, pero muy perversos, digamos. Yo recuerdo también recuerdo, por ejemplo, la buena intención de mi mamá y las jugueteras que yo me ganaba. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber escuchado de mi papá un te quiero o venga hijo, una expresión de cariño. Mi mamá también fue una mujer, afortunadamente la tenemos viva y yo vivo con ella, pero nunca tuvo esa expresión de cariño. O sea, a nosotros no nos enseñaron a amar. Y eso uno no lo va sintiendo en el momento, uno va reaccionando en consecuencia de ello, de esas ausencias y de esas carencias. Cuando ya aparece mi mundo a través de la música, ya es otro cuento y es otra historia total. Perfecto, Orlando. Eso me parece, digamos, muy bonita la oportunidad que nos das y gracias por la sinceridad en contarnos tu experiencia, porque finalmente es una historia de vida, es tu historia de vida. Y creo que para el espacio mismo, las personas que nos están escuchando, aquí tenemos, siguen llegando personas que nos saludan, que están interesadas con lo que estamos conversando. Y en ese sentido, Orlando, uno construye su psicología sin saber de qué manera la está construyendo. Uno sencillamente como que actúa, ¿no? Y esa reflexión la logras hacer a estas alturas del partido, porque pues finalmente muchas veces usted seguramente ha pasado por la cabeza de uno, pues, pucha, pero ¿por qué pasaron las cosas así con mi papá, con mi mamá? En fin, son las reflexiones y los espejos que uno desde la psicología, su propia psicología, en las noches en las cuales uno de pronto medita, en los momentos de tristeza y dolor, pues sencillamente como que trae a colación todas esas circunstancias de vida que rodearon la configuración de su ser psicológico. Juan Pablo, y eso es... regalo un segundito. Y hay una cosa muy, muy particular ante esta situación, que claro, cuando le dije yo que sí a este espacio, eso sabía que iba a desentrañar muchas cosas, ¿no? Y no es fácil esa cantidad de verdades que de pronto puede generar cierta emocionalidad. Pero fíjense que yo no tenía, a pesar de que no tengo esa referencia positiva y entendía y asumía que lo que mi mamá hacía era por mi bien, y que mi papá era así porque era su naturaleza, pero yo nunca me sentí o sea, yo tenía mis traumas por las condiciones per se a la edad. El ser un niño, luego la preadolescencia, los problemas normales, sumado a ellos los problemas que se empiezan a suscitar en la casa, pero yo nunca hice dimensión, o yo no recuerdo tener conciencia de haber dicho, ay, güey, pucha, yo la vida, ¿por qué me puso con esta muleta? No, yo nunca sentí esa, o sea, porque como la tuve toda la vida, esa muleta hace parte de mi ser. Digamos, yo no tengo ese escenario como cuando desafortunadamente a alguien le pasa un accidente y de un momento a otro le toca que venir a sortear una discapacidad cuando ya supo que era andar sin una discapacidad. En mi caso no, yo la asumía. Entonces cuando empiezan a desarrollarse, cuando empiezan a abrirse de la casa, empieza uno a tener cierta intención, no independencia, pero por lo menos cierta intención de independencia, y empieza a encontrar unas conexiones muy fuertes con la situación de la discapacidad. De acuerdo. Y en eso, pues marca mucho, creo yo, Carlos, para poder amarrar esa lectura de la energía de Escorpio. Orlando, pues es de signo Escorpio, digamos, y ascendente no, pero Escorpio. Espérate, que quiero contextualizar el tema, porque Orlando me da la oportunidad de otra visión de lo que ha construido en su vida. Y es que, primero que todo, cuando tú tenías 1 año y 1 mes, esa experiencia profunda, catatónica de la parálisis era necesaria para fortalecer tu aprendizaje social. ¿Qué es lo que pasa con una discapacidad? Y tú lo vas a entender muy bien, porque tú y yo compartimos casi que la misma discapacidad. La discapacidad es un instrumento pedagógico para ver la vida como realmente es, no como culturalmente se vende. Entonces, si yo construyo creencias negativas, voy a vivir una vida negativa.
Pero si yo logro ver entre líneas dónde está el aprendizaje de cualquier tipo de discapacidad, encuentro el sentido de lo que viene a ser tanto en la función, en la misión y en el destino. Entonces, ese primer año tuyo fue fundamental para generar un proceso de catarsis y ser la persona que hoy en día eres, que eres el rey. O sea, donde tú llegas, brillas. Si tú en esta reunión te ignoráramos, tú apagas la cámara y dices, ¿sabes qué? ¿Para qué me invitaron? Si me invitaron es para tenerme cuenta. Eso solo era posible viviendo ese proceso catártico, ¿sí? Para poner un ejemplo, el tema del amor y el afecto a nivel de lo familiar, resulta que esa experiencia que tú viviste a nivel familiar te lleva a cuestionarte sobre el manejo del afecto. Y como tu premisa es, desde los 25 años, necesito que me demuestren que me aman para poder abrirme al corazón. Ese instrumento pedagógico de desconfiar es donde la vida te dice, mire, usted no tiene por qué andar pidiendo pruebas. Lo van a querer si usted se deja querer. Te estoy poniendo 2 ejemplos que son muy tuyos, ¿sí? Absolutamente, absolutamente. Para no meterme al rancho, pero para mostrarte que esto es un camino elegido y es un camino elegido maravilloso. O sea, la discapacidad es un instrumento de conciencia. Y para todos, creo que, digamos, el hecho de que llevemos con Orlando más o menos unos 38 años, unos 35 años de habernos conocido, Orlando, yo creo que en la conciencia de Orlando existía la discapacidad cuando él se levantaba de la silla y iba a arrancar a caminar y la pierna no le funcionaba, porque por lo demás, Orlando siempre se le ha visto el ímpetu y el impulso. Y para que tú tengas referencia, igualmente las personas que nos están viendo, Orlando ahí tiene de primer plano Eider Cifuentes, está Luis Eduardo Rodríguez, está Alejandro Mora, están tus hijas, bueno, infinidad de personas que están acompañándonos en el espacio y que nos están escuchando como tal. Entonces, ¿a qué voy yo? A que desde ese primer año que Orlando decidió entrarse hacia su propia psicología y sentir que no tuviese discapacidad como tal, salvo en lo físico, que no era una discapacidad mental, sino en lo físico. Orlando, Carlitos andaba en Florencia con carreteras destapadas y todo, no pavimentadas, algunas sí, otras no, en una FZ50, una motico, de esas que sencillamente uno acelera y pare de contar. Y para allá uno, y fuera de eso, en las circunstancias en las que vivíamos nosotros allá en nuestra juventud, igual tomábamos nuestros tragos, fuera de eso dábamos serenatas, más de una vez con mucho licor en la cabeza nos caímos andando, Orlando, manejando, ni siquiera me decía a mí, maneje usted que está completo, ¿sí? Sino que era él el que manejaba. Entonces, el liderazgo que ha tenido... Por eso, Juanpa, es que acá hay una cosa que están mencionando que es maravillosa. Psicológicamente, Orlando no trae la discapacidad. ¿Por qué? Porque él viene con el diseño para ser el rey en lo social y profesional, sí, y aprender de eso la humildad necesaria para entenderse. Entonces el instrumento pedagógico fue el polio. O sea, si Orlando no hubiera tenido polio, hubiera sido un tipo muy petulante. El polio fue un instrumento pedagógico para él comprender sus procesos de vida y construir el entorno. O sea, démosle la dimensión de lo que tiene que ser, ¿sí? Total, porque si no fuese así, el ego, el yo, la personalidad, lo hubiese desbordado. Y un mecanismo de contención es como tú lo dices, la discapacidad. Claro. La discapacidad como tal.
allí yo quiero amarrar una pregunta que tengo más o menos, digamos, como en función un poco de lo que es esa historia de vida de Orlando. Y no la quiero dejar pasar porque pues ya llevamos media hora de la conversación y el tiempo se nos va muy rápido. Yo sé que la música es la segunda faceta de su vida muy importante para Orlando. Obvio, esa primera faceta ha estado marcada por todas las experiencias de vida familiar, pero hubo alguna persona, alguien en especial, que le abrió esa puerta y le dijo, venga para acá y empecemos a revisar esa posibilidad de vida que usted mismo puede construir. Cuéntenos un poquitico cómo fue ese tema, Orlando, y quién fue. Bueno, muy bien. Ahí enlaza con la anécdota que su merced cuenta del itilio, como lo llamamos nosotros. En la FCTICA nos montamos 3, 4, imagínense, en el alicoramiento, cuánta carnaval había, cuánto desfile había, nosotros estábamos en esa locura. Y en esa motico aprendieron, Miller lo recuerda, si Miller está conectado todavía, ahí aprendió Miller, aprendió mi papá, aprendió a manejar en la moto, mis hermanas, eso fue la escuela de todo el mundo ahí. Bueno, pero entonces, ¿cómo llegó eso ahí? Eso tiene, y está muy conectado con la pregunta que me hace su merced, Juan Pablo, y es esto. Por alguna cercanía, mi papá tocaba algo la guitarra. Mi papá se defendía, en algunas ocasiones nos mostró un poco algunas canciones que le cantó a mi mamá en su momento. Y bueno, y también con mis tíos maternos, ellos también tocan guitarra y ocasionalmente se reunían y eso se fue como generando alguna circunstancia. Entonces, rápidamente, cuando yo empiezo a querer ingresar al mundo de la música, pues cuando supe de la oportunidad que había en la famosa Casa de la Cultura, que es donde funciona hoy Secretaría de Educación Departamental, allá en Florencia, es que cuando se dio eso, invité yo a todos mis compañeros de curso, y yo el más entusiasmado, el más emocionado, nos fuimos éramos como 20 y pico, llegamos ya al curso de guitarra. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el más entusiasmado, el más afiebrado, el más entucador, era el más malo, era el petardo, era el bruto, mejor dicho. Yo creo que mi profesora no ha conseguido un estudiante peor como Orlando Perdomo. Y para de fortuna mía, pues obviamente, ya después con mis compañeros me convertí en el objeto de burla, ¿no? Ay, que él es más afiebrado, mire, usted es bruto, que no sé qué. Entonces, la vida me tenía guardado algo. La profesora entendió ese entusiasmo que yo tenía y detectó esas ganas de yo ser. Para resumirles, al poco tiempo yo fui profesor de mis propios compañeros. Y ella, un día fue a mi casa y yo me iba en mi muletica, me iba yo desde la Consolata, me iba yo hasta el centro, me iba yo a pie con mi muletica y la primera clase Miller me acompañaba porque me daba miedo que me robara la guitarra 600 pesos que tenía yo. Entonces él me acompañaba y mi hermano Wilson, que ya ellos se turnaban para protegerme de la guitarra, que la guitarra tan fina que era, además que esa guitarra la conseguí, imagínense que tiene una historia bien bonita que es, le pedí a mi papá transportaba leche, le dije, papi, regáleme los billetes de 2 pesos que le salgan cuando usted recoge leche. Total, de a poquitico lo recoge y lo consigue. Y un día viene la profesora Sarita, mi profesora de música, y me dice, camino Orlando, damos una vuelta. Yo camine. Y nos fuimos para el separador de la universidad, ya existía la universidad. Y me dijo, hágase aquí. Me montó en la parte de delante de la moto. Y no, pues yo ahí me asusté, me dio nervios y todo. Y me dijo, hágale, coja la moto y hágale. Él se sentó al lado mío, atrás mío. Claro, la primera arrancada fue el primer totazo contra el andén, me jodí un dedo, me raspé hasta ahí, y ella insistió, usted tiene que seguir aprendiendo a manejar moto, porque usted tiene una discapacidad y usted tiene que tener un vehículo, cómo movilizarte. Yo me voy a ir en poco tiempo me voy a ir de Florencia, y yo quiero que esta moto, además que esa moto tiene otra historia, porque fue la primera moto de FZ que llegó a Florencia. Entonces ella dijo, sí, que llegue a Florencia. Ella se fue y esa moto la recogí yo, esa moto me la entregó ella, me la vendió en 11,000 pesitos. Y me dijo, esa moto tiene que quedar usted porque yo voy para Pitalito. Ella la trasladaron, ella trabajaba en Florencia Nombrada y todo. El día anterior a que la guerrilla se tomara Florencia, ese día ella me entregó la moto.
Y claro, y ese día yo dictando clase, porque yo ya estaba dictando clase en la Casa de la Cultura, y pues en la balacera y el tiroteo dieron 1 hora y todo el mundo pues arranque a correr y me tocó pegarme el viaje porque ya vivimos en Bellavista, desde la Casa de la Cultura, donde soy secretario de Educación Departamental, hasta Bellavista. Todo el mundo a toda carrera, y yo obviamente a mi pasito, pero llegué sano y salvo. ¿Cuál fue la primera piola mía? A coger la moto, y aproveché que me la toqué de queda, entonces en los barrios, por el hueco y todo, aprendí a manejar moto, y esa moto sirvió e indudablemente me ayudó muchísimo, porque pues como decía Carlitos, me volví como el Juanes de la época con la música, porque en todas partes quería que yo enseñara, entonces la moto me sirvió muchísimo para esa movilidad. Entonces eso tiene una historia que me hace ya sentir mi funcionalidad, y como yo he llamado el ángel de la guarda terrenal, que es Sarita Guerrero, esa profesora. Yo digo que los profesores tenemos una labor social y humanitaria muy fuerte. O uno es capaz de tirársele la vida a una persona, o uno es capaz de fortalecérsela. Y yo a esta mujer, siempre que tengo algún logro, alguna cosa, la llamo a decirle: mira, aquí esto es parte de lo que usted hizo en su momento. Estamos hablando de 18 años. Chusco, jovencito, estaba yo, mejor dicho. Súper. Bueno, mire, Carlitos, acá hay un elemento clave. Dime. No, quería bueno, hacerte la relación de ese ángel de la guarda que menciona Orlando como su profesora de música, la profesora Sarita, con lo que podemos ver en la Casa 11 de Orlando. ¿Ayudas? Yo diría más que en la Casa 11 de Orlando, y a eso iba, en eso estábamos conectados. En el diseño pedagógico de Orlando hay una fecha clave, que son los 15 años, 5 meses. Ahí él sembró la semilla de creer en él a través de la construcción de su creatividad, de su capacidad de crear, ¿sí? Entonces, dentro del diseño de Orlando, así como tuvo momentos como el primer año y tuvo el tema de la desconfianza afectiva de los 25, a los 15 años, 5 meses, dentro de lo que él llama el ángel de la guarda, que realmente no era el ángel de la guarda, sino el ángel de la guía, el que te puso en contacto con tu maestra para desarrollar la mística y la pasión para ser creativo. Pero es parte de tu diseño, Orlando. Yo quisiera introducir eso que Carlos nos está mencionando también en un escenario que lo quiero preguntar. Orlando, no sé cuál sea la opinión suya con relación a si existe o no existe el destino. De todas formas, la pregunta va orientada, más allá de si existe o no existe, y si existe o no el libre albedrío, la posibilidad que nosotros como seres humanos tenemos de decidir a voluntad y tomar decisiones y tomar acciones por cuenta propia. Si hacemos un rápido barrido de la vida de Orlando, ¿qué cosas considera Orlando que se vio impulsado, así, empujado por la vida y que usted no la pidió, pero que le tocó asumirla? ¿Y qué otras cosas ha logrado tomar decisiones y que esas decisiones hayan cambiado el curso de su existencia? ¿Puede tener algunos ejemplos de por medio de la existencia de esas dos formas de vivir? Bueno, compleja la pregunta. Digamos, eso es un poco la proporción en la que me estoy, digamos, forjando, como dándole sentido también desde lo que hago en las clases con mis estudiantes, de lo que leo, de lo que, bueno, muchísimas cosas de encontrarle un sentido, ¿no? O sea, que esto de aquí a mañana ya lo corpóreo o lo corporal ya desaparece y ya, ¿qué pasa más allá? Y eso, digamos, yo no la tengo clara, ni, digamos, yo soy un confeso no creyente, yo no estoy diciéndole gracias a Dios por esta cosa. Sí, a mucha gente no le gusta mucho esas circunstancias, pero entonces yo digo, bueno, si yo tuve un antes y un después, un antes tan complicado, que era por imposición familiar,
que tuve que creer, porque la familia nos impone una religiosidad y una espiritualidad, a quién o hacia qué creer. Me fue tan mal. Cuando yo empiezo a emanciparme en el sentido de querer construir el sujeto que hay en mí, de desatarme, de desanclar todas esas ataduras que me impusieron, porque usted es un discapacitado, usted no va a servir para nada, usted tiene que acostumbrarse a esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empiezo a emanciparme, empiezo a pensar otras cosas, y me quito también el yugo de lo bueno y de lo malo, de la religiosidad, de que es que tengo que ir a misa para uno ser bueno. No. Y claro, como todos los seres humanos, he cometido muchísimos errores de juzgados desde la lógica externa y otros juzgados desde mi propia concepción de vida que yo tengo, ¿no? Que es la que más me importa, ¿no? Porque es muy complicado estar uno dándole gusto desde los errores que uno comete juzgado por los demás. Entonces, desde esa proporción, digamos, y su merced lo ha dicho, y lo dijo Carlitos también, yo soy muy intenso. Yo cuando primero me arrancan la muleta y la cabeza, que quitárseme una idea de la cabeza. Cuando yo tuve que soñé con hacer algo musicalmente como Tallarú, como lo que hicimos con ustedes cuando niños, cuando el premio nacional, cuando quise aprender. Yo soñaba, recuerdo cuando Miguel me acompañaba con la guitarra a mis clases, yo soñaba, yo tengo que ser mejor que fulano de tal, que el músico, o sea, le ponía niveles, ¿no? Que tengo que ser, sí, mejor que mi profesora Sarita, mejor que mi profesor Duvernay, mejor que mi profesor Antonio Camargo. Bueno, llegué por lo menos a ser el mejor de la casa en música, pero por lo menos eso me forjó un sentido a la vida, y no estaba yo aferrado. Digamos, pues obviamente cuando yo me casé, pues lo hice por el estamento de la iglesia y todo ese tipo de cosas, pero no obedeciendo a que yo estoy cogido aquí porque es que el destino ya me tiene ubicado esto, entonces yo tengo que hacer caso a crítico y pasivo de las circunstancias que están. No, yo creo que uno también tiene que forjar, y afortunadamente yo he contado, no sé si eso se llama suerte o porque yo lo he forjado, porque Carlito me dice, todo eso lo está buscando, todo eso usted lo buscó, todo eso es conciencia. Es que a mí me ha ido, o sea, no desde el punto de vista material, o sea, desde el punto de vista de lo que yo he querido en la vida, lo he logrado. Lo único que no he deseado es la lotería del Caquetá, pero ya no existe y creo que ya no me la va a ganar, pero cosas como esa no. Y por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de interno conmigo mismo de cómo empezar, porque ese machismo, ese fuerte temperamento que nosotros tenemos los perdomo, eso nos hace daño, y desde el punto de vista de la salud, etcétera, etcétera. Y estoy en esto. Entonces, para allá, como que llegar a la pregunta suya, no encuentro como la esencia del asunto para decir, no es por esto, porque es que hay un destino, entonces yo ya hice esto, y lo que me sigue es lo otro. No la tengo tan clara por ese lado. Okay. No, o sea, me confundo en saber qué puede pasar más allá de esto, ¿no? ¿Cómo la ve, Carlito? No, excelente, me parece perfecto, porque Orlando está buscando información. La ventaja es que la información está, y se dice que el que tiene la información tiene el poder. Le voy a contar 3 perlitas a Orlando para que vea que la información está. La función básica de Orlando en esta vida, y es lo que le permite ganarse la vida, es enseñarle a la gente a controlar su vida en lo social y en lo profesional, a lograr las metas. Entonces usted siempre lo van a poner a dirigir personas. Eso en cuanto a su función. Su misión está ligada con que la gente entienda el manejo emocional de lo que vive y de lo que siente. Y su destino, lo que pasa es que culturalmente hay un error, y es entendible, que la gente califica el destino como lo que tiene que hacer. Y el destino no es eso, el destino es lo que uno vino a trabajar para ser mejor ser humano. Y el destino de Orlando es trabajar toda esa fuerza interna de ese escorpio, de ese ego, manejarla con humildad y con magnanimidad para no juzgar a nadie
y no criticar a aquellos que no reconocen su camino. Entonces, la información en el universo está, que a uno le llegue cuando tiene que llegarle, pues depende de cada quien. Allí es donde quiero introducir lo que llamamos como el sentido de vida. Hoy Orlando tiene 56 años y el sentido, la percepción sobre lo que es la vida, lo que significa la vida, no es la misma de hace ni 10 ni 20 años. ¿De acuerdo? Total. Hoy ¿cuál es su sentido de vida, Orlando? ¿Qué significa vivir para Orlando Perdomo? Ay, oiga, yo hubiera sabido que la pregunta era así de complicada. Hubiera dicho, no, tengo un concierto, mami, no puedo estar así. No, pero es un ejercicio muy interesante porque, claro, es poner en el terreno lo que lo tiene inquieto a uno. Indudablemente, el constructo viene de lo interno hacia lo externo. O sea, no ya entendí la lógica de siempre reseccionar desde lo externo y las perversidades que ello conlleva. Yo aprendí también que yo también tengo muchas fortalezas que puedo implicar positivamente, no imponiendo, es implicar, no quiere decir imponer. Una cosa es implicarlos, otra cosa es imponer. Y lo hago, el reto diario que tengo, por ejemplo, con mis estudiantes, porque los profesores tenemos un rol de entregar y unas órdenes, porque el poder es el poder por el poder, ¿no? Donde el estudiante tiene que hacer lo que el profesor se le antoje. Sí. Lo que le gusta, sí, para que pueda pasar la materia y todo. Aquí no, mis clases son, y he tomado otro sentido porque es una representación, una extensión más de lo que yo por dentro tengo, que es buscar mi propio sentido de vida, un poco esas cosas que yo he hecho. Su merced Juan Pablo sabe, apostarle a hacer unos ayunos extremos por controlar ¿cómo se llama? Ese mal genio, para ponerlo en términos concretos, que si uno puede controlar la comida, puede controlar las emociones adversas y que uno nada saca de positivo hablando, abriendo la jeta, como dicen popularmente, cuando uno está enojado. Aprender a no juzgar y aprender a entender el contexto del otro. Mire, y eso todos los días lo pongo a prueba. Y una cosa que no quiero pasar por alto es entender la lógica, por ejemplo, de los estudiantes por esta virtualidad. Pero aquí quiero llegar, por ejemplo, el caso con mi mamá. Claro, con mi mamá hay una situación muy complicada porque es digamos, el extremo amor, ¿no? El extremo amor donde a ratos es difícil digerirlo. Digamos, confabularse uno con esa intensidad, porque claro, ella pues ya está, es una señora de 74 años, que ella de pronto en su angustia por allá de que podía haber hecho algo. Entonces también entender el papel de ella en su lógica de sus años, en su lógica de cómo fue formado, de su lógica de su propia ignorancia y del sentir también como mamá. Claro, ella me ve a mí, desafortunadamente tengo que decirle, ella me ve a mí todavía como un discapacitado. Yo estoy con el computador y ella me mira como necesita algo, le paso agua, o sea, esa sensación de sentirme, de yo sentirme todos los días, de acá rato me hace sentir, Orlando, recuerde, usted anda en una muleta. Entonces, esa es una cosa muy complicada, pero tiene que, digamos, a poner a prueba también el entender la lógica de ella como tal. Y es, digamos, al entender uno eso, evita las tensiones, evita uno las peleas y el hacerse daño a uno mismo, porque yo ya no le puedo pedir a ella ya no tiene nada que aprender, y que tengo que aprender soy yo a cómo interactuar con ella. Pero también lo otro es la carga, que eso no lo hemos dimensionado, creo que con algún día de Solvallo lo hablamos con su merced, la carga que de pronto ella pueda tener acumulada de lo que pudo haber hecho en su momento y no se hizo conmigo. De acuerdo. Ahora, yo ya para cerrar, ella, por ejemplo, yo sé, cuando hacía mis conciertos y todo, ella siempre me la llevaba, ella era el primero y ella se enorgullecía, pero eso no le dio lo suficiente energía para decir, mire, mi hijo ya no depende tanto de mí, ya no me necesita tanto. Y eso es una cosa. Entonces, entender el otro es como la proporción a eso es que la puesto desde mi accionar, hasta cuando voy en el carro y entender cómo otro casi me estrella, la lógica del otro también, ¿no? A ver qué pasa, cómo no confrontar esas realidades, ¿no? De acuerdo. Y allí, pues indudablemente, el rol de mamá, desde el punto de vista espiritual, se convierte en un permanente recordar o un permanente recorderis
de los trabajos que Orlando vino a construir, a desarrollar y a consolidar en su propio ser, porque esa manera de poder abrirse espacio ante el mundo con la percepción un poco escéptica de los demás de que será que este discapacitado sí puede salir adelante, y allí es donde está un poco ese espíritu aguerrido de Orlando en forjar las luchas que más que luchas externas son luchas internas para poder mostrar por sí mismo, que los logros de lo que se proponga pueden brillar en el exterior, pueden brillar en lo social, y son logros muy importantes. Ay, a nosotros, ¿a qué manera? Perdón, pero Juan Pablo, y yo que le diga a Carlitos también, a nosotros no nos funciona la primera impresión. A nosotros nos miran y de una vez... Es que hay una cosa, Orlando. No, señor. Hay una cosa bien interesante. Cuando tú sacaste la licitación de Se Buscan unos padres, unos hermanos, unos amigos, unos referentes para vivir, elegiste a tu mamá para recordarte algo hasta el último día de tu vida. El tema de la humildad, el tema de bajarle al ego, el tema de aceptar que no todo el mundo tiene la entereza, la fuerza y la dedicación, y el papel de ella a sus 70 y pico de años, como lo mencionas, es recordarte que tú tienes que ser magnánimo con el que no entiende los procesos sociales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ella compró la licitación completa y la va a cumplir hasta el último día de su vida. Va a ser la piedra en el zapato que le diga a Orlando, es que usted tiene que quererse usted. No espere que yo lo vea con su superación. Usted tiene que verse con la suya. ¿Sí? Ahí es donde la terapia del ego funciona. Me está recordando a diario, Carlitos, que le está recordando a diario, usted sí se quiere, usted sí se quiere. Exacto. Claro, Juan Pablo, porque ella vino a mostrarle que él tenía que crecer, construir una autoimagen y no despeñar de aquellos que no lo logran. Esa es la tarea de ella, la tarea del resto es otra. Bien. Digamos, para ir decantando ya en la parte final, son las 7:55, vamos a hacer rápidamente un saludo de todas las personas que están conectadas con el espacio. Tenemos a Janet Flores, nuestra compañera de Tallarú, Lucía Vázquez, Camilo Vargas, Dorita Soler, Paula Nieto, Nelcy Cuellar, Jeffrey, Andrea Bermúdez, Gonzalo Ramos, un saludo para Gonzalo, que hace mucho tiempo no sabemos de Gonzalo, Juan Camilo, Marta, Cristian Camilo, Lover Montenegro, Diego Alejandro, Eiber, Vivi Martínez, Henry Urquina, está nuestro compañero Henry Urquina, también caqueteño, Nelcy Cuellar, bueno, una cantidad de personas, 34 comentarios nos han dejado, y qué bueno que estén acompañándonos en este espacio. Igualmente Otoniel, mi hermano, y bueno, Fernando Alvarado también anda por acá, Orlando. Qué bien, un saludo para todos, qué rico. Tal vez dos preguntas finales con las cuales me gustaría que cerráramos el espacio. Una, lo que ha logrado Orlando construir como imaginario de lo que va a ser su legado. Para todos, yo creo que tenemos una idea. Orlando tiene 2 hijas y tiene 2 nietos, ¿no? Sí. Correcto. Y más allá, el legado de esa extensión de su semilla, desde el punto de vista de sus hijas y sus nietos, ¿cuál es el legado? ¿Cómo se lo ha pensado usted? Si lo ha pensado, de ese Orlando en todas las facetas de las que hablamos al inicio, el hijo, el hermano, el padre, el abuelo, el artista. ¿Cómo lo concibe? Bueno, yo nunca me forjé que mi legado fuera que me reconocieran como
como el músico, o sea, uy, que hizo esta obra, bueno, eso va a quedar para la posteridad, pero sí, eso es coyuntural, es tangencial. Para mí es un poco el aporte que yo haya podido dejar de manera significativa en otros seres humanos. Y en esos otros seres humanos, obviamente está la primera línea, que son mis hijas, mis nietos. Y hay una cosa muy particular, por ejemplo, con mi nieto Daniel, que por razón de la pandemia se fue a vivir está viviendo conmigo, está viviendo con nosotros, y mi mamá y yo y él. Y todo el mundo pensaría que como es el nieto del profesor Orlando Perdomo, el profesor Orlando Perdomo lo ha obligado a que se ponga a aprender. No, él a monto propio, mirando un ambiente de guitarras y todo eso, cuando yo vi que él ya estaba motivado, que estaba un tanto enganchado, bueno, entonces le dije, sí, venga para que le ayudo, porque ya lo miré. La iniciativa surge de él. A mis hijas nunca les impuse de que tenía que ser porque el papá es músico, que guarden el legado, que mire que yo me voy a morir y que vaya a llevar mi nombre. No, a mí eso nunca me preocupa. Lo que sí me preocupa es que desde mi primera línea, mis hermanos, mis amigos, mis alumnos, mis nietos, mis hijas, todo el mundo, todos los que están cerca, que han tenido por lo menos un mínimo compartir conmigo, que yo haya podido dejarle por lo menos un elemento de reflexión que podría decir uno, mire, pero eso desde la retórica es muy fácil. Eso es cualquier cantidad de cosas. Lo jodido es la retórica con la práctica, que el ejemplo sea lo suficiente fuerte como para que esa significancia que yo tenga, que quiera dejar en el otro, parta de mi propio ejemplo, sin llegar a imponerlo, ¿no? Sin llegar a ni siquiera sugerirlo, que se opte, se tome como una posibilidad y como un referente también de la posibilidad de interacción que tuvieron conmigo, sea en el rol que sea, ¿no? Nietos, estudiantes, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que a ratos, y tu merced sabe que a ratos, por ejemplo, con Tayarú, que somos casi amigos, a ratos perdemos el norte en creer que es que nosotros, si la tensión musical se mueve de X o Y manera, nos afecta a nosotros como personas. No, lo musical es una cosa y lo humano es otra. Que cuando yo desaparezca no digan, Orlando Perdomo, qué bonitos arreglos que hacía, tan bonitas las canciones. Sí, eso es chévere, listo, pero guárdenlo para que me lo digan, pero estoy vivo, ahorita que estoy vivo. Pero cuando yo me muera, que pueda decir, mire, de Orlando pues, le pude aprender esto, o de él adquirí la entereza, la verdad, qué sé yo, lo que cada cual considere. Pero no es mi legado, mire, por favor, me voy a morir, aprendan esto, otro, no. Pero sí, por lo menos que haya una semillita, un granito de arena ahí, como dice León Cardona, un granito de arena en una proporción significativa en cada ser humano que comparta conmigo. Perfecto, perfecto. Sí, finalmente muchas son las ideas de legado y cada quien la construye en la medida de su propia condición y la manera como tiene representado lo que es la existencia humana. Entonces, digamos, en ese sentido, la importancia de esta conversación que tenemos aquí, son las 8 de la noche, creo que vale la pena seguir apostando por la construcción humana y esa construcción humana sobre todo viéndola o viéndonos hacia adentro. Ajá. Porque allí es donde realmente radica la posibilidad de uno nacer en un segundo momento o nacer en un tercer momento mucho más allá, porque yo ya me he desprendido de todas las circunstancias biográficas de mi crianza, de lo bueno, de lo malo, y he logrado poder construir entonces un ser humano, hombre o mujer, como sea, un poco más consciente de mi propia existencia, de los pasos que doy en la vida, del relacionamiento que tengo con las personas y de una otra forma de que el bienestar que tengo yo adentro es el bienestar que genero yo afuera. Entonces, Carlitos, yo quiero cederle la palabra para hacer igualmente el cierre y luego cedérsela a Orlando para poder despedirnos del espacio. No, pues yo lo que estaba hablando y pensando en este momento es que tener la oportunidad de compartir con dos seres que son profundos 24/7 como son ustedes, dos exponentes del Escorpio con una personalidad tan profunda,
tocaría hacer un en vivo de 48 horas, pero no dejar iniciar a la gente, porque esa necesidad de búsqueda de respuestas de ustedes dos nos llevaría muchas horas, pero para mí ha sido un placer compartir la vivencia de Orlando, su visión de la vida y su aporte, ¿sí? Obviamente el espacio que ha creado Juan Pablo es mágico porque se vuelve terapéutico para el que lo escucha y algo aprende. Entonces, no, para mí ha sido un placer. Se los agradezco que me hayan invitado a ese convite, no con la profundidad que ustedes manejan, pero bueno, ahí hacemos el esfuerzo. Carlito, muchas gracias. Orlando, de cierre. Bueno, muchas gracias. No, pues feliz aquí con este encuentro. Ya me pasó el susto. Ya cuando acabó me pasó el susto. Porque, como siempre, no, como cualquier presentación. Sí, como cualquier presentación uno suda y no, pero la proporción de estar uno entendiendo de ese precepto de liberación, de autorreconocimiento, de saber que uno está hacia un camino donde avanzar, no hacia lo perfectible, pero ser consciente de muchísimas cosas y que el poder interaccionar con ustedes y con toda la gente que nos ha escuchado y en el día a día, pues que nos permita aportar, ¿no? Y eso se nos nota en la tranquilidad que tenemos nosotros cuando actuamos, cuando vamos por la calle, peleamos por el señor que se saltó el semáforo, el señor que nos pidió una moneda. El problema no es el señor de la moneda ni el que sepa, el problema es uno, cómo empieza uno a enfrentar ese tipo de circunstancias emocionales que lo desestabilizan, ¿no? Entonces, la apuesta es esa y de una vez, vuelvan a invitar, por favor, vuelvan a invitar, me gustó. Además, hay muchísimas cosas por contar, ¿verdad? Son demasiadas. Sí. Aquí se están despidiendo varios. Nelcy Cuellar nos dice en Florencia, su compadre Juan. Miller Perdomo, un saludo para Carlos, bueno, hay varias personas aquí con sus comentarios. De todas maneras, excelente espacio, nos dicen por acá, bueno, mi hermana, si no hace barra la hermana, ¿quién más, no? Entonces, para nosotros, indudablemente, es un gran espacio, es una hermosa oportunidad de poder compartir vivencias humanas, experiencias humanas, y que de una u otra manera abran la posibilidad de que muchas personas están en este momento sufriendo por efectos de la pandemia. Muchos, sí, efectivamente la situación de prueba ha sido absolutamente dura para la gran mayoría de personas, pero otros también, sin hablar de la pandemia, están llevando un sufrimiento en su existencia, en su vida, por circunstancias de situaciones de pareja, por situaciones que no encuentran una razón de ser, de cómo vivir la vida, situaciones asociadas a que pierden el norte o que están apegados o aferrados a cosas absolutamente materiales y que estaríamos desperdiciando el tiempo de nuestra existencia para poder hacer esta autorrealización, para poder descubrir cuál es el verdadero sentido de nuestra felicidad. Entonces, tenemos 56 personas aquí conectadas en Facebook. Juan Pablo, regáleme un segundito, por favor. Yo quería decirlo y se me olvidó al despedirme. Es que con lo que nos ha aportado Carlitos desde la discapacidad, pues ojalá las personas que participaron hoy, pues, por lo menos a mí me queda, y que yo tengo la discapacidad, obviamente la he vivido, pero asumirla desde esa oportunidad de conciencia me parece que es un enfoque totalmente diferencial y un enfoque mucho más igualitario y de reconocimiento de una condición humana, y que como todo ser humano es diferente, pero quitarle esa minusvalía, quitarle ese aislamiento, y como lo decía antes, a nosotros nos toca duro porque nosotros no tenemos oportunidad. La primera impresión para nosotros es muy dura,
en el amor, con una mujer, cuando vamos a dar una conferencia o voy a dar un concierto, ¡ay, es de la boletica! ¡Ay, mire, sí, está! Entonces lo hubiera desde esa proporción, pero cuando ya empieza a mostrarse el ser humano que hay detrás de esa discapacidad, la concepción cambia. Entonces, ir superando ese rótulo perverso que tenemos, y gracias Carlitos por aclararnos un tanto más o darle una más amplitud al concepto de discapacidad o capacidad diversa, como llaman ahora, ¿no? Muchas gracias, de verdad que sí. Con mucho gusto, Orlando, porque hay que verlo en otras ópticas. Digamos que culturalmente no nos han enseñado a ver las cosas como son, y creo que el espacio de Juan Pablo puede abrir ese tipo de líneas de comprensión. Perfecto. Bueno, finalmente, ¿me están escuchando? Perfectamente. Sí. Con los ojos cerrados, pero sí, perfectamente. Se congeló tu imagen, pero ahí te estamos oyendo. Quería poderles plantear la posibilidad que estamos construyendo con Carlos de orientar un taller. Yo creo que es una secuencia de talleres que nos permitan hacer estos procesos de exploración humana. Sí, se te cortó lo que estás diciendo, pero hasta ahí oímos bien. Se le quedó sí. Quedó ahí como en seco. Pero bueno, esperemos que pueda reconectar Juan Pablo. Pero sí, la idea es esa, Orlando, es poder darle información a la gente para que tenga otra óptica, no necesariamente desde la discapacidad, sino desde su vida. O sea, este no es un espacio para personas enfermas, es un espacio para cualquier ser humano que tenga cualquier condición. Y creo entender que esa es la filosofía de Juan Pablo cuando lo creó. Desde lo psicológico, invitar personas que puedan vivir sus experiencias y comprenderse. ¿Sí? Perfecto. No, y de todas maneras, válida la aclaración de que no es un espacio para personas enfermas, pues, que hayan somatizado trastornos, no, ese tipo de cosas no es. Es también reflexiones que, y también desde el contexto de la discapacidad, es también generar un referente que sí es posible, ¿no? De que mira, su merced ya Claro, a sus años y ha construido una figura. Claro, es que el psicólogo en casa, que es el espacio que ha construido Juan Pablo, permite construir repensarse independientemente de la condición física. No lo comenté, pero yo nunca he visto la discapacidad en mí. A mí me divierte cuando la gente asume posturas radicales con la discapacidad, y me divierte no para burlarme, sino que me divierte para darme cuenta que la realidad es otra y que uno tiene que entrenarse a ver la realidad de otra manera. Pero sí, démosle paso a Juan Pablo, que estaba hablando de los talleres, antes de que se nos evadiera del sitio. Vale, ya para cerrar, porque me parece que nos corrimos, estamos programando con Carlos unos encuentros, unos talleres que nos permitan principalmente abrir espacios para el autoconocimiento. Y a esos talleres pueden ingresar cualquier tipo de persona que en este momento se esté preguntando sobre su propia existencia, inquietudes que tenga sobre su propia vida, y que más allá de ser talleres que den como tal soluciones mágicas a las situaciones que puedan estar viviendo las personas, es entregar herramientas para la comprensión de su propia existencia y poder enfrentar la vida de la mejor manera posible. Ese es entonces lo que vamos a realizar con Carlos. Posteriormente vamos a compartirle la información, y bueno, de paso
Orlando, de corazón, muchas gracias por aceptar la invitación. De nuevo, muchas gracias. Carlitos, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días que tenemos el cuarto en vivo entonces. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Perfecto. Gracias, Un Carlitos. abrazo para los dos y que Bien, la Carlitos. sabiduría los acompañe en cada pensamiento. Bueno, Ok. muchas gracias. Chao. Gracias, Carlitos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, ok. Chao.